Imagina un hombre que gobernó un imperio tan vasto que en sus territorios nunca se ponía el sol. Un emperador que luchó contra reyes, enfrentó rebeliones y expandió su dominio por Europa, América y más allá. Este es Carlos I de España, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Hoy exploraremos la vida de uno de los monarcas más poderosos de la historia, sus batallas, sus logros y cómo su legado cambió el mundo para siempre. ¿Listos para viajar en el tiempo? ¡Comenzamos! Carlos I nació en 1500 en Gante, Flandes, en el seno de una de las familias más influyentes de Europa, los Habsburgo. Hijo de Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, Carlos heredó un legado impresionante. A los 16 años, tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico, se convirtió en rey de Castilla y Aragón. Pero su llegada a España no fue fácil. Los castellanos desconfiaban de este joven que apenas hablaba español y traía consigo consejeros extranjeros. Sin embargo, Carlos pronto demostraría que estaba destinado a grandes cosas. En 1519, tras la muerte de su abuelo Maximiliano I, Carlos fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, compitiendo con Francisco I de Francia. Este título le otorgó un poder inmenso, pero también lo enfrentó a numerosos desafíos. A partir de este momento, Carlos I de España también sería conocido como Carlos V del Sacro Imperio. Carlos I mantuvo una rivalidad constante con Francisco I de Francia. En 1525, en la batalla de Pavía, las tropas de Carlos capturaron al rey francés, una victoria que fortaleció su posición en Europa. Sin embargo, en 1527, tropas imperiales saquearon Roma en un evento conocido como el Saco de Roma, un hecho que conmocionó a toda Europa y dañó la reputación de Carlos. Durante su reinado, el Imperio español se expandió enormemente en América, un continente que apenas comenzaba a ser explorado por los europeos. Uno de los eventos más importantes fue la conquista del Imperio Azteca, liderada por Hernán Cortés entre 1519 y 1521. Cortés, con un pequeño ejército de españoles y aliados indígenas, logró derrotar a un imperio poderoso como el de Moctezuma. La caída de Tenochtitlán, la capital azteca, marcó el inicio de la dominación española en Mesoamérica. Pero no fue la única gran conquista. En 1532, Francisco Pizarro, otro conquistador al servicio de Carlos I, se enfrentó al Imperio Inca en Sudamérica. Con solo unos cientos de hombres, Pizarro capturó al emperador Inca Atahualpa en la batalla de Cajamarca y tras ejecutarlo, consolidó el control español sobre el territorio que hoy conocemos como Perú. Estas conquistas no solo trajeron enormes riquezas a España en forma de oro y plata, sino que también transformaron el mundo. El flujo de metales preciosos desde América financió las guerras y proyectos de Carlos Seri en Europa, pero también generó inflación y cambios económicos profundos. Sin embargo, estas conquistas no estuvieron exentas de polémica. Los mayores desafíos que enfrentó Carlos I durante su reinado fue la amenaza del Imperio Otomano, que bajo el liderazgo del sultán Solimán el Magnífico se expandía rápidamente por el Mediterráneo y el este de Europa. Los turcos otomanos no solo representaban una amenaza militar, sino también religiosa, ya que su avance ponía en peligro el control cristiano sobre el Mediterráneo y las rutas comerciales clave. Uno de los episodios más destacados de este conflicto fue la lucha contra el famoso corsario Barbarroja, cuyo nombre real era Hayreddin Barbarroja. Este almirante otomano era un temido pirata que atacaba las costas españolas e italianas, capturando barcos y saqueando ciudades. En 1534, Barbarroja conquistó Túnez, un estratégico puerto en el norte de África,
lo que le permitió controlar gran parte del Mediterráneo occidental. Carlos I no podía permitir esta amenaza. En 1535, organizó una gran expedición militar para recuperar Túnez. Con una flota impresionante de más de 400 barcos y 30.000 soldados, Carlos lideró personalmente la campaña. La conquista de Túnez fue un éxito rotundo. Las tropas imperiales derrotaron a Barbarroja y liberaron a miles de cristianos que habían sido capturados y esclavizados. Esta victoria no solo fortaleció el control español en el Mediterráneo, sino que también elevó el prestigio de Carlos como defensor de la cristiandad. Estos conflictos con los turcos otomanos marcaron gran parte del reinado de Carlos I. Aunque logró algunas victorias importantes, como la toma de Túnez, no pudo detener completamente el avance otomano. Este enfrentamiento no solo fue una lucha por el control del Mediterráneo, sino también una batalla ideológica entre dos imperios y dos religiones, el cristianismo y el islam. Carlos también tuvo que enfrentarse a la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero. En 1547, en la batalla de Mühlberg, Carlos derrotó a la Liga de Esmalcalda, una alianza de príncipes protestantes alemanes. Aunque ganó la batalla, no pudo detener la expansión del protestantismo en Europa. En 1556, después de casi 40 años de reinado, Carlos I decidió abdicar. Dividió su imperio. Su hijo Felipe II heredó España y sus territorios, mientras que su hermano Fernando I recibió el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos se retiró al monasterio de Yuste en Extremadura, donde pasó sus últimos años en paz.